Buenos días, soy Marco Antonio López desde Ciudad de México y desde Estados Unidos, Jorge Luna. Este es el resumen semanal de las noticias migratorias en México y en Estados Unidos del 29 de septiembre al 6 de octubre de 2024. Tras asesinatos de migrantes, piden acabar con estrategia militarizada. El colectivo de monitoreo Frontera Sur, junto con organizaciones defensoras de los derechos humanos y el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración, condenaron los disparos de militares que dejaron como saldo 6 migrantes asesinados y 10 heridos, más, que ocurrieron el 1 de octubre de 2024 en el ejido Saltillo, Villa Comaltitlán, Chiapas. El colectivo de monitoreo Frontera Sur, junto con organizaciones defensoras de los derechos humanos, condenaron los disparos de militares que dejaron este número de migrantes muertos. El colectivo de monitoreo subrayó que este caso no es aislado, sino consecuencia directa de la militarización de las políticas migratorias mexicanas que priorizan la seguridad nacional por encima de la seguridad humana. También se pidió una investigación pronta y exhaustiva, así como atención médica adecuada para los heridos y apoyo psicosocial y jurídico para las víctimas y sus familias. Por otro lado, el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello, y el Servicio Jesuita a Refugiados, el American Friends Service Committee y otras organizaciones demandaron la reparación integral del daño, incluyendo garantías de no repetición. Militares disparan a migrantes en Chiapas, hay 6 muertos. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que elementos militares dispararon en Chiapas contra 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe, de los cuales 6 perdieron la vida. Aproximadamente a las 20:50 del martes del 1 de octubre del 2024, integrantes del ejército mexicano, al efectuar reconocimientos terrestres, detectaron un vehículo tipo pick-up que iba a alta velocidad, mismo que al ver personal militar se evadió. Esto lo informó la Sedena mediante comunicado de prensa. Ante los hechos, notificó el ejército, 2 elementos castrenses fueron separados de sus cargos y la Fiscalía General de la República ya cuenta con la información para comenzar las investigaciones penales en contra de los involucrados. Además, 10 personas migrantes resultaron heridas y se encuentran siendo atendidas en el Hospital General de Huixtla, en el estado de Chiapas. Muerte de migrantes en Chiapas es consecuencia de la militarización de la política migratoria. La Conferencia del Episcopado Mexicano rechazó el uso de las fuerzas letales por parte de agentes del Estado que ocasionó la muerte de 6 migrantes y otras 10 personas heridas en Chiapas. El episcopado acusa que esta tragedia no es un hecho aislado, sino la consecuencia de la militarización de las políticas migratorias y de la mayor presencia del ejército en la frontera sur del país. La Conferencia del Episcopado Mexicano afirma que es obligación del Estado mexicano el llevar a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva. De lo contrario, se estaría comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Asimismo, dicha conferencia le solicitó al Estado a tomar medidas para la no repetición y que limiten la presencia de las Fuerzas Armadas en labores del orden público, así como en material de control y revisión migratoria para asegurar el cumplimiento de medidas preventivas en el uso de la fuerza. También durante la conferencia mañanera de este jueves 3 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República ya está investigando el caso en coordinación con la Policía Militar y también afirmó que se comunicó con el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, a quien le instruyó que este tipo de casos no vuelva a ocurrir. El comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano termina por solidarizarse con las víctimas y sus familiares y también extiende una oración a las personas migrantes que murieron a manos del ejército mexicano y por la pronta recuperación de las personas heridas.
Departamento de Seguridad Nacional aclara que Trump usa datos malinterpretados sobre inmigrantes y crímenes. Durante una parada de campaña en Michigan, el expresidente Donald Trump utilizó datos del gobierno para criticar a la vicepresidenta Kamala Harris por las políticas migratorias actuales. Trump aprovechó datos migratorios difundidos por un integrante de su partido a través de la red X para intentar estigmatizar de nuevo a los inmigrantes del país, a los que tacha habitualmente y sin pruebas de criminales. El legislador republicano Tony González, representante por Texas, publicó una carta que dijo haber sido recibida por parte de las autoridades migratorias con las cifras de personas que están bajo custodia de la agencia y tienen un historial delictivo. ICE supervisa a los inmigrantes que están en proceso de deportación y según la carta publicada por el congresista, hay 662,566 en su base de datos que son acusados o condenados por algún delito. Datos que afirmó la agencia están fuera de contexto porque se refiere a información de hace 40 años. Según los últimos datos oficiales publicados en julio del 2022, ICE vigila a más de 4.5 millones de migrantes en todo el país que no están en centros de detención. Por otro lado, la Universidad Neoyorquina de Syracuse estima que actualmente hay más de 30,000 bajo vigilancia en centros de detención migratorio. A la fecha de agosto de 2024, el gobierno norteamericano ha deportado o rechazado a más de 700,000 personas en los 12 meses anteriores, la mayor cifra anual desde 2010, y desde la proclamación presidencial del pasado mes de junio, se ha devuelto a 140,000 a más de 144 países. Coalición de organizaciones de migrantes apoya a Kamala Harris, pero presiona por reforma migratoria. Una coalición de 13 organizaciones civiles que trabajan con inmigrantes en distintos frentes a nivel nacional reveló su apoyo formal a la candidatura presidencial de Kamala Harris. Ya pregunta expresa de los medios de comunicación reconocen que presionarán con una reforma migratoria. Como senadora de California, Kamala Harris apoyó una reforma migratoria integral, pero también un camino hacia la ciudadanía para los soñadores a través de la ley DREAM, voto a favor. Recordó Angélica Salas, presidenta de la Junta Directiva de la coalición Firm Action y presidenta de Shirna Action Fund. La coalición de organizaciones se completa por Action NC North Carolina, Make the Road Action, Pensilvania, Nueva York y Nevada, Works Defense Action Fund, Texas, Michigan United Action, Somos Acción, New Mexico, PSUN, Acción Política PSUnista en Oregon, Plan Action, Nevada, TIRRC Votes, Tennessee, Unidos in Minnesota y Maine People Alliance. Debate presidencial, Tim Walz y J.D. Vance sobre inmigración. La primera pregunta que enfrentaron los candidatos a la vicepresidencia, el demócrata Tim Walz y el republicano J.D. Vance, se refiere a la candente situación en el Medio Oriente en el primero y único debate presidencial por parte de los candidatos a la vicepresidencia. Hay mucho en juego a medida que las campañas a la presidencia se apresuran a presentar su propuesta a los votantes a solo 5 semanas del día de las elecciones. Ambos candidatos a la vicepresidencia llevan semanas atacándose en medio de una contienda muy reñida a nivel nacional y en los estados más disputados según las últimas encuestas. El senador de Ohio, J.D. Vance, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, se dieron la mano brevemente después de ser presentados por moderadores de la cadena CBS y se le pregunta a Vance sobre la promesa de Trump y Vance de implementar la deportación masiva más grande en la historia de Estados Unidos y si se separaría a los migrantes de sus hijos nacidos en Estados Unidos. El candidato republicano Vance dijo que lo primero que se debe de hacer es detener la inmigración. Tenemos que detener la migración, alegando que Estados Unidos tiene una crisis de inmigración porque Kamala Harris quería deshacerse de las políticas fronterizas de Donald Trump.
Asimismo, Vance dijo que Estados Unidos debería de deportar primero a los inmigrantes criminales, cosa que también culpó a Harris por los niños que cruzaron la frontera sur hacia Estados Unidos como mulas de las drogas. En respuesta a las afirmaciones de Vance, el candidato demócrata Walz dijo que todas las partes interesadas quieren encontrar una solución para abordar las altas inmigrantes que ilegalmente en la frontera sur, con excepción de Donald Trump. Walz criticó a Trump por descarrilar un paquete legislativo negociado por republicanos y demócratas y dijo que promulgarlo como ley lo privaría de un tema de campaña electoral crítico para su candidatura a la presidencia. El candidato Walz se refirió a la oposición de Donald Trump al proyecto bipartidista sobre la frontera, que habría aumentado el gasto en seguridad fronteriza en $20,000 millones. Harris ha dicho por su parte que trabajará para aprobar el proyecto de ley si es que es elegida. El candidato republicano, el señor Vance, calificó los planes de Trump de realizar grandes deportaciones como una bendición para los trabajadores norteamericanos. Los economistas están divididos sobre esa cuestión, señalando que deportaciones masivas causarían una reducción importante del mercado laboral que podría desacelerar el crecimiento económico de los Estados Unidos. Este fue el resumen semanal de las noticias migratorias en México y en Estados Unidos del 29 de septiembre al 6 de octubre de 2024.